Hola, ¿cómo están? Yo soy el doctor Alexis Lodillani. Este es mi canal Pro Hábito TV. Si te gusta, comparte. Hoy vamos a platicar de un tema que a mí me parece súper interesante: anti-aging, anti-envejecimiento. No solo porque me dedico a esto y le dedico gran parte de mi consulta al anti-envejecimiento, sino porque siento que toda la vida, tanto yo como todos, nos hemos preguntado por qué la gente se muere. O sea, más allá de que tenga un accidente, más allá de que se muera de nacimiento, simplemente por qué se muere la gente y por qué envejecemos, por qué vamos perdiendo nuestras capacidades fisiológicas y vamos deteriorando conforme va pasando el tiempo. Porque de repente estábamos así en la primaria y salíamos a recreo y saltábamos por todas partes y estábamos hechos unos locos y luego íbamos a la universidad y salías de antro y aguantabas hasta las 7 de la mañana al día siguiente y te ibas a clase y tenías toda esta energía y de repente te encuentras teniendo 40, 50 años en una calle vacía manejando a 40 kilómetros por hora como todos los mexicanos y ya no tienes los niveles de energía ni estás motivado y de repente todo se empieza a colgar y ya no tienes fuerza, ya no tienes elasticidad. ¿Qué pasa? ¿Y por qué pasa? Entonces a mí me parece un tema súper interesante. No nada más el hecho de que físicamente te vean viejo, sino que envejezcan tus órganos, tus tejidos y tus células. Y pues bueno, yo no soy el único y ustedes no son los únicos que se han cuestionado esto. Desde hace muchísimo tiempo nos los preguntamos y nos preguntamos por qué esa persona vive más que la otra, por qué ese hermano vive más que el otro, por qué esa persona llegó a los 100 años y pues lo hemos ido contestando de ciertas maneras. Y la primera es por qué las mujeres viven más que los hombres, pues porque tienen protectores que se llaman estrógenos y les ayudan a que no se infarten y esto las hace vivir más tiempo y entonces eso lo resuelve, pero no resuelve el por qué unas mujeres envejecen más rápido que otras. Y entonces, por eso voy a platicar de antienvejecimiento. Una, ¿qué es lo que nos hace envejecer? Y dos, ¿qué podemos hacer para retardar ese envejecimiento? Porque una cosa es vivir mucho tiempo y puedes vivir mucho tiempo en estado de vegetal o puedes vivir mucho tiempo y te están cambiando los pañales y alimentándote papillas. Y otra cosa es vivir mucho tiempo joven, fuerte, con todos tus sentidos al 100 y esa es la idea de esta nueva ciencia, de esta nueva disciplina. El llegar a los 70, 80, 90, 100 años con un cuerpo de 40, 50, con una mente de 40, 50. Eso es lo interesante. Literal, morirte joven a los 90 años, morirte joven a los 100 años, sin que tengas que volverte dependiente. Pero yo creo que a todo mundo, bueno, por lo menos a mí, me genera mucho conflicto el llegar y hacerme grande, hacerme viejo y depender de alguien, ¿no? Y volverte débil, volverte frágil y no poder hacer las cosas por ti mismo y disminuir tu nivel de actividad porque algo te duele o porque no tienes ya la capacidad fisiológica de hacerlo. Y todo esto se resume a que tenemos una edad cronológica, que es cuántos años tenemos, que es cuando nacimos. Por ejemplo, yo nací el 29 de febrero de 1976, cuando tembló la Tierra, nací yo. Entonces yo tengo 49 años, el próximo año voy a cumplir 50 años. Esa es mi edad cronológica. Y conforme van pasando los años, eso no lo puedo quitar, no lo puedo borrar. Conforme le vamos dando vueltas al sol, va aumentando esa edad cronológica. Pero tenemos otra edad que se llama la edad biológica y esa es la interesante, esa es la que nos importa en este video. Y la edad biológica es cómo han envejecido tus células, tus tejidos, tus órganos, cómo han ido ya sea envejeciendo o cómo se han ido manteniendo jóvenes, tus capacidades fisiológicas. Y tenemos varias maneras de medir esto, porque o sea, no nada más es así de que él se ve viejo y él se ve joven, no, así no funciona. Lo medimos a través de tu presión arterial, de tu fuerza de apretar algo, de tu flexibilidad, de la cantidad de masa muscular con relación a grasa que tienes, de tus niveles de glucosa en sangre, de tus niveles de triglicéridos y colesterol en sangre. Todas estas cosas, tu capacidad de memorizar, tu capacidad de reflejos, todo esto se mide y nos va botando
una edad biológica, que no siempre y generalmente, desafortunadamente, no corresponde con la cronológica. En la mayoría de mis pacientes están más envejecidos biológicamente que cronológicamente. Y entonces lo que hago en consulta es frenar eso y revertirlo. Y también medimos los patrones de metilación del DNA y la longitud de los telómeros, pero ahorita no me voy a clavar en eso, es muchísimo más complejo. Pero al final lo que estamos haciendo es midiendo la edad real del vehículo en el que habitas. Este vehículo bioquímico, biomecánico, que llamamos cuerpo, en donde está alojado esto que es conciencia dentro de un órgano que se llama cerebro, que es material, que es físicamente tangible, y ahí estamos alojados. ¿Cómo va decayendo? ¿Y qué queremos? Pues que esta máquina, este cuerpo, este vehículo en el que estás alojado, dure el mayor tiempo posible en buenas condiciones para que puedas disfrutar de esta experiencia que llamamos vida de la mejor manera posible. Que puedas hacer la mayor cantidad de cosas que se te ocurran, que puedas producir, que puedas crear, que puedas sentir y que puedas experimentar esta experiencia que llamamos vida. Y eso es básicamente lo que la gente busca cuando busca antienvejecimiento, mejorar su calidad de vida. Ya resolvió otras cosas en su vida básicas y ahora lo que quiere es mantenerse sano, fuerte y poder continuar experimentando la vida. Y bueno, esta pregunta, pues no nada más nos las hacemos nosotros, por primera vez se empezó a hacer seriamente, se lo hicieron los daneses, hicieron un estudio de Danish Twin Study y lo hicieron en 1954 y agarraron una colección enorme de gemelos y empezaron a analizar, porque obviamente todo mundo en este momento está pensando, no, pues es que depende de tu genética, y sí tiene que ver con tu genética, pero los daneses en este estudio lo desmienten. Empiezan a comparar a los gemelos homocigotos, es decir, que nacen exactamente del mismo huevo, que tienen exactamente los mismos genes, pero que tienen diferentes hábitos, y se empiezan a dar cuenta que unos se mueren antes que otros, y empiezan a analizar por qué, y se dan cuenta que realmente el envejecimiento, la disminución de tus capacidades fisiológicas depende del medio ambiente, depende de tu estilo de vida, de tu actividad física, de tu nutrición y de los tóxicos que le metes al cuerpo. Y esto lo demuestran en este estudio, lo pueden googlear y lo pueden ver así. Y entonces obviamente esto te empieza a cuestionar la cabeza cuando sale. Y dicen, pues si depende de mis hábitos, si depende de mis costumbres, si depende del medio ambiente que me rodea, si yo lo modifico, pues entonces voy a vivir más y voy a tener mejor calidad de vida. No nada más tiempo, sino con mejor calidad de vida. Y entonces ahí la gente se empieza a cuestionar y se lo empiezan a plantar seriamente, que los hábitos es lo que determina tu longevidad. Y lo dejan hasta ahí, obviamente lo tienen presente, pero en los 90s, un cuate, porque realmente no es médico, Dan Butler, patrocinado por National Geographic, lleva a cabo un estudio que se llama The Blue Zones y pues, se empieza a cuestionar esto y dice, voy a buscar los lugares, las poblaciones en el mundo que tengan la mayor concentración de centenarios, de gente arriba de 100 años. No de viejitos, sino de gente arriba de 100 años que esté bien físicamente. Y entonces empieza a hacer un estudio y a buscar estos lugares. Y encuentra 5 lugares que son Sardeña, Italia, Okinawa, Japón, Nicoya, Costa Rica, Iquiria, Grecia y Loma Linda, California. Y lo que hace, pues lo que hacemos todos los científicos, la gente que lleva el método científico, empieza a hacer preguntas y empieza a analizar qué estilo de vida llevan y a cruzarlo y hacer una matriz y ver qué tienen en común, y de ahí empieza a sacar 10 reglas de oro, que son las que te protegen el antienvejecimiento. ¿Por qué estas personas? No te tienes que preguntar, ¿por qué estas personas? Y todo el mundo dice, pues porque están en una isla, porque están cerca del mar. Sí, puede ser, pero en realidad él llega a la conclusión de varias. Y ahorita las más interesantes las voy a mencionar. Dieta antiinflamatoria y natural. Se da cuenta que comen animales de libre pastoreo, que generan mucho omega 3
comen verduras de sus hortalizas, no le están metiendo cosas procesadas, desde luego que no, porque están en lugares relativamente aislados. Tienen actividad física y no nada más de ir al gym y de correr y de hacer deportes, sino que constantemente están caminando, son pastores y pastorean a sus ovejas y pastorean a sus cabras y a sus vacas, y las mujeres lavan a mano y cocinan sin utensilios electrodomésticos. Entonces todo el tiempo tienen actividad física, sus niveles de estrés descansan una vez a la semana, completamente se aíslan de todo, están en contacto con la naturaleza, duermen bien y duermen 8 horas, empieza a dar cuenta, tienen una conexión social muy importante con su comunidad, con sus amigos, con su familia. Y algo súper importante es que tienen un propósito de vida, se despiertan y tienen el por qué van a vivir, no nada más así, se despiertan y, pues quiero estar vivo y para ver qué sucede. Tienen un plan de vida y un propósito de vida. Todos estos lo tienen en común y tienen moderación en sus alimentos, es decir, dietas hipocalóricas. Ara, Achi, Bar. Así lo dicen los japoneses. Ara, Bachi, Bar. Y esto lo que significa es comer al 80% de su capacidad. Cuando se sientan a la mesa y van a comer, se recuerdan entre ellos comer al 80%. Es decir, llevar dietas hipocalóricas, comer poco. Y esto es así cuando de repente prende un foco y la gente empieza a decir, ¿cómo? ¿Comer poco vive más? Qué extraño, pero no importa, pon una rata y pon otra rata y a una le das mucho de comer y a otra le das poco de comer y siempre repites el experimento y la que come menos vive más. No, pues vamos a hacerlo con un conejo, igual, con un perro, con un caballo, con un gato y se dan cuenta que siempre que al animal que más se le da de comer se muere antes, se envejece antes. Y entonces obviamente ahí, ¡pum!, te vuela la mente y tienes que empezar a preguntarte ¿por qué? Y esto es lo que vamos a platicar. Y ahí les va. Cada vez que tú consumes y transformas una caloría en energía, es decir, que comes una proteína, una grasa, un carbohidrato o alcohol que tienen un contenido energético, viaja por el torrente sanguíneo y entra a la célula y entra a la mitocondria y se transforma esa caloría en energía de adenosín trifosfato, adenosín difosfato, se libera un radical libre y eso es lo que genera la energía. Cuando se libera un radical libre es una molécula, un átomo que no está apareado en su última órbita. Es decir, necesita aparearse para estabilizarse. Entonces, cuando se genera la energía, se liberan estos radicales libres, salen volando y físicamente empiezan a perforar la membrana celular. Y otra es que se pegan con las moléculas y con los átomos de la membrana celular y la oxidan. Lo mismo con el DNA, donde tienes toda tu información genética. Salen volando estos como escopetazos y dañan por velocidad la información genética y otra porque se acoplan al DNA. Y entonces al hacer esto muta el DNA, es decir, cambia ese DNA, daña las membranas celulares, daña el DNA, daña las proteínas y cuando es demasiada esa liberación de radicales libres, decimos que hay un estrés oxidativo y eso es lo que nos envejece y les voy a explicar por qué. Las membranas celulares, todas nuestras células están forradas de una membrana, están contenidas por una membrana, una bicapa fosfolipídica, es decir, de grasas. Cuando salen volando estos radicales libres, dañan esa capa, la hiperoxidan y entonces la hacen rígida. Y al hacerse rígido es lo mismo que pasara con la piel. Si de repente te cortas y hay un proceso cicatrizal, y todos, me imagino y espero que todos por lo menos tengan una cicatriz, que hayan vivido algo, entonces la tocas y es más dura. Entonces, si todo el tiempo tú estás liberando radicales libres y estás dañando esta bicapa fosfolipídica, se está volviendo más rígida. Y entonces todos los tejidos, porque la célula, digamos que es la unidad básica, fundamental, mínima de cualquier tejido y de los tejidos generas órganos, se están volviendo rígidas. Y la piel es un órgano. Y si las
células que conforman la piel, su membrana se está volviendo rígida, significa que tu piel se está volviendo rígida y pierde flexibilidad. Y cuando pierdes flexibilidad y se hace la piel como un cartón, si tú doblas un cartón muchas veces, pues se marca una arruga y por eso te aparecen arrugas. Un niño pues tiene la piel muy flexible, a la vez que la tiene no dura, pero muy bien soportada por el colágeno y la elastina, la tiene flexible y entonces por eso no manifiesta arrugas. Estos radicales libres también dañan el colágeno y la elastina y lo empiezan a volver rígido también. Lo mismo pasa en tus articulaciones, lo mismo pasa en el cristalino, en el ojo, se empieza a volver rígido y entonces ya no enfocas tan bien. Y esto es por daño a la membrana celular. Más interesante aún es cuando se daña el DNA. El DNA, para los que no sepan, es unas cadenas helicoidales en las cuales tienes todos tus genes y ahí codificas toda la información para que le diga a organelos dentro de tu célula qué tienen que hacer para construirte, ¿sí? Y por eso por eso somos quienes somos, por nuestro DNA. Ahí está contenida toda nuestra información genética, de qué color son nuestros ojos, cómo va a ser nuestro pelo, de qué color es nuestra piel, nuestros dientes, etc. Ahí está esa información. La cuestión es que nuestras células no duran toda la vida, están en constante proceso de replicarse, porque conforme se van desgastando va sucediendo este proceso y muchos otros procesos, las células pues van envejeciendo y las tenemos que replicar por otra célula. Esta célula que ven aquí se replica con la información genética que tiene y genera otra célula. Y sabemos más o menos que se puede replicar más o menos 100 veces una célula, hasta que ya no se puede replicar y se muere por completo. Y entonces por eso ya de repente te mueres, más o menos 100 veces. Y eso va a depender de los telómeros. Esta información, este DNA, ahí está estirado, pero cuando se condensa en algo que llamamos cromosomas. Este es un cromosoma X, que definiría el sexo de una mujer. En las puntas tiene algo que se llaman telómeros. Y los telómeros, conforme se van acortando, menos veces se puede replicar. Lo que sucede es que para que se replique la célula pasa de ser este cromosoma a ser cromatina, es decir, que se estiran, toda esa información se estira para que se pueda replicar. Y cuando se vuelve a condensar, se van acortando los telómeros y se acortan al nivel que ya no se puede volver a replicar, y eso es más o menos 100 veces. Y no hemos podido realmente actuar sobre las telomerasas, todavía no tenemos esa ciencia. Pero lo que sí hemos podido hacer es alargar el periodo de réplica entre cada réplica. Es decir, vamos a alargar cuánto tiempo pasa entre réplica y réplica de la célula, entonces vamos a poder alargar la vida, porque no podemos aumentar las veces que se replica, porque no podemos dominar todavía los telómeros. Lo que podemos hacer es expandirlo, ¿ok? Entonces, tenemos que trabajar con lo que tenemos. Ahora, sé que está un poquito complicado de entender, pero cada vez que se replica esta célula, como están llegando radicales libres y están dañando el material genético, entonces cuando se replica ya no es el mismo material genético que la primera vez que se replicó, cambió, mutó. Y entonces la célula A, cuando se transforma en célula B, ya es diferente. No es célula A1, es célula B. ¿Por qué? Porque ya mutó esa información genética. Un ejemplo muy simple, creo que por lo menos la gran mayoría de ustedes lo van a entender. Antes utilizábamos acetatos para la música, LPs. Eso era, digamos, que la copia original, con la que tú naciste. ¿Por qué? Porque tú y yo nacimos de 23 cromosomas de tu mamá y 23 cromosomas de tu papá. Uno de los óvulos o tu espermatozoide, cuando se mezclan, generaron los 46 cromosomas que conforman cada una de tus células. Y ahí está la información genética de tu madre y la información genética de tu padre. Y cuando se juntan, generaron esa célula. Y esa información genética estaba intacta. Ese era el LP. Y luego se replicó y generaste
a un producto, un bebé, que le llaman. Y ese bebé tiene la información genética de los dos y está completamente intacta. Y cuando empieza a transformar y empieza a respirar y empieza a bombear y se empieza a mover, empieza a liberar radicales libres y desde el momento que está en útero empieza a dañar el DNA. Entonces, vamos a imaginar que el bebé es ese LP y llega tu amigo y te dice, oye, ¿qué onda? Préstame ese disco, ¿no? Y va a su casa y antes había unas cosas que se llamaban cassettes y agarraba y grababa ese LP. Y estaba muy feliz y se escuchaba bastante bien porque era bastante fidedigno. Pero luego llegaba el otro cuate y le decía, oye, préstame ese cassette, y agarraba y grababa de ese cassette al otro cassette. Y así sucesivamente, hasta que ya el último cassette ya no tenía nada que ver con el original. Ya se había completamente modificado. ¿Por qué? Porque las grabaciones, siendo mecánicas, no eran fidedignas. Lo mismo pasa con nuestras células. Nuestra célula con la que nacimos se va replicando y cambia, y luego esta que cambió se replica y cambia, y entonces esta que salió cambia más, y así, y por eso nuestro envejecimiento es logarítmico. Entre más grande te haces, más diferentes son tus células a las originales, y por eso de repente das el rucazo, y por eso envejeces. Porque alteras esta información genética. ¿Cómo la alteras? Con radicales libres. Si tú estás comiendo mucho y estás liberando muchos radicales libres, entonces estás dañando tu DNA y estás dañando estas membranas celulares. Y eso es lo que hace que envejezcas. Y entonces aquí obviamente la pregunta de todos es, ¿y entonces qué hago, doctor? Ya nos explicó todo esto, ya solo me están aterrorizando. ¿Qué tienes que hacer? Número 1, y lo más recomendado, son dietas hipocalóricas. De todo esto, yo creo que lo mejor que se puede hacer es comer poco y comer de buena calidad, cosas naturales y que no te inflamen, porque al estar inflamado estás liberando más radicales libres. Entonces hay que disminuir este proceso lo más posible. Lo siguiente es que se ponen a investigar y dicen, pues si están liberando radicales libres, es decir, moléculas o átomos que no están apareados, pues vamos a meterle algo que los aparee. Y entonces le metemos antioxidantes. Y los antioxidantes que están en boga y que todo el mundo los menciona, eso es lo que hacen. Cuando salen volando estos radicales libres, los captura inmediatamente antes de que dañe el DNA y que dañe nuestra membrana celular. ¿Y de dónde sacamos los antioxidantes? Una de mis fuentes favoritas son las moras. De todas las verduras hay, en las frutas hay, en el té verde hay, en el cacao, en el café. Pero ya digamos que los alimentos que le estamos metiendo al cuerpo no están tan cargados ni de vitaminas, ni de minerales, ni de antioxidantes, ni de enzimas como antes, porque han sembrado y resembrado. Entonces lo que yo hago con mis pacientes es que les meto antioxidantes aparte como terapia antienvejecimiento. Y de los suplementos más potentes que les puedes meter es vitamina C, vitamina E, y estas dos, digamos que trabajan, hacen sinergia. La vitamina C captura los radicales libres y cuando se satura lo descarga la vitamina E y se activa otra vez la C y luego la E. Y entonces estos son básicos, no nada más para procesos metabólicos, sino como antioxidantes. La vitamina A también es un antioxidante muy potente. Minerales como el selenio y como el zinc, básicos para capturar estos radicales libres. Ahora, no porque te tomes unas pastillas, 3 días de vitamina C vas a rejuvenecer. Tiene que ser un proceso a largo plazo, ir frenando esto. Obviamente después hay otras terapias. Ahorita no las vamos a tocar, pero sí tenemos precursores hormonales para revertir la función, acelerar ciertas funciones y modificar literalmente tu físico. Reparadores de membrana. Generalmente va a ser omega 3. El omega 3, este fosfolípido, las membranas celulares están formadas de omega 3. Entonces, si nosotros le metemos omega 3, empezamos a reparar estas membranas y las cicatrices no son tan rígidas, empiezan a ser más blandas, más flexibles y entonces no se marca eso tanto. Y es un antiinflamatorio muy potente, entonces baja tus niveles de inflamación el omega 3
y repara tu membrana celular. Y lo vamos a encontrar en todos estos lugares, son islas, en los pescados, en los animales de libre pastoreo. Las vacas que comen pasto tienen omega 3, las cabras que comen pasto tienen omega 3, los pescados tienen alto contenido, los mariscos tienen alto contenido de omega 3, y si no, puedes suplementar con omega 3. Y sin duda alguna es meterle alimentos que sean nutritivos. Si tú le estás metiendo comida chatarra, que no te nutre nada, tu cuerpo, cuando termina de digerir esa comida chatarra, sigue con hambre porque no le estás metiendo el requerimiento nutricional que le está pidiendo el cuerpo. Simplemente le estás metiendo calorías y esas calorías las estás transformando en radicales libres y eso te está envejeciendo. Entonces lo que tienes que hacer es meterle alimentos nutricionalmente densos para no tener que comer tanto y cumplir las leyes del antienvejecimiento. Menos calorías con muchos nutrientes. Y eso es básicamente lo que vas a hacer para arrancar. Obviamente podemos hablar de polifenoles que existen en el vino y por ejemplo Dan Bueter y David Sinclair tienen una discusión que si debes de tomar vino o no debes de tomar vino, porque David Sinclair ya después de esto ya se empieza a meter a genética, ya se empieza a meter con ciertos genes que se llaman sirtuinas, que se activan y empiezas un proceso de antienvejecimiento. Y la pregunta es cómo activamos esos genes para revertir la edad, y eso será otro video. Y si les gusta este video, pues compartan para motivarme para que genere el siguiente video. Y pues bueno, espero hayan aprendido algo. Ya saben, antioxidantes, dietas hipocalóricas, alimentos antiinflamatorios y naturales, actividad física de todo tipo, bajen sus niveles de estrés, mediten, duerman bien, llévense bien con todos lo mejor posible y tengan un por qué vivir en la vida. Y eso los va a ayudar a vivir más tiempo y sobre todo con mejor calidad. Yo soy el Dr. Alexis Lodijani, esto es Pro Hábito TV. Si te gusta, comparte. Y recuerda, voluntad es poder.